El Evangelio de Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento y uno de los 4 evangelios canónicos de la Biblia cristiana. Este libro es fundamental para el cristianismo, ya que narra la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. A continuación, te presento un resumen de lo que se sabe sobre este evangelio. Autoría y fecha. Autor: se atribuye tradicionalmente a Juan Marcos, un discípulo de Pedro. Aunque no fue uno de los 12 apóstoles, se considera que escribió su evangelio basándose en los relatos y enseñanzas de Pedro, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Fecha de composición: generalmente se cree que fue escrito entre los años 60 y 70 después de Cristo, posiblemente en Roma o en algún lugar donde Pedro y Marcos predicaron. Es probable que se haya escrito antes de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Propósito y audiencia. Propósito: el Evangelio de Marcos busca presentar a Jesús como el Hijo de Dios, enfatizando su identidad divina y su misión como el Mesías. El texto pone un fuerte énfasis en sus obras y autoridad, más que en largos discursos. Audiencia: probablemente fue dirigido a una audiencia no judía, especialmente a los gentiles romanos, ya que explica costumbres judías y traduce términos arameos, lo cual sería innecesario para una audiencia judía. Estructura y contenido. El Evangelio de Marcos es el más corto de los 4 evangelios, con solo 16 capítulos. Se caracteriza por su narrativa ágil y directa. Puede dividirse en 3 secciones principales. Introducción 1:1-13. Comienza con la proclamación de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Relata la tentación de Jesús en el desierto. Ministerio de Jesús en Galilea, 1:14-8-30. Jesús predica el reino de Dios, realiza milagros, sanaciones, exorcismos y demuestra su autoridad. Incluye episodios como la alimentación de los 5,000 y la calma de la tempestad. Camino a Jerusalén y pasión, 8:31-16-20. Jesús predice su muerte y enseña a sus discípulos sobre el costo del discipulado. La sección culmina con la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Características principales. Narración rápida: Marcos usa con frecuencia la palabra inmediatamente para mover la historia rápidamente de un evento a otro. Cristología: presenta a Jesús como el Hijo de Dios y el siervo sufriente. La crucifixión es el punto culminante de su misión. Enfoque en los milagros: narra numerosos milagros realizados por Jesús, resaltando su poder sobre la naturaleza, los demonios, las enfermedades y la muerte. Secreto mesiánico: en varias ocasiones, Jesús prohíbe a las personas divulgar su identidad o milagros. Este secreto mesiánico es un tema distintivo del Evangelio. Relación con los otros evangelios. Evangelio sinóptico: Marcos es uno de los 3 evangelios sinópticos, junto con Mateo y Lucas, debido a sus similitudes en contenido, estructura y lenguaje. Fuente primaria: la mayoría de los estudiosos creen que Marcos fue el primer evangelio escrito y que Mateo y Lucas usaron su texto como una de sus principales fuentes. Capítulo final y debate sobre la resurrección. Los manuscritos más antiguos de Marcos terminan en 16:8, con las mujeres encontrando la tumba vacía y huyendo, asustadas. Sin embargo, otros manuscritos incluyen un final más largo, 16:9-20, que relata apariciones del Jesús resucitado. Esto ha llevado a debate sobre cuál fue el final original del Evangelio. Importancia teológica. Marcos resalta la humanidad y divinidad de Jesús. Subraya el tema del discipulado, mostrando tanto las fallas como el crecimiento de los seguidores de Jesús. Contexto histórico y cultural. Entorno de persecución: es posible que el Evangelio de Marcos haya sido escrito en un contexto de persecución de los cristianos, especialmente durante el reinado de Nerón. Alrededor del año 64 después de Cristo, cuando los cristianos en Roma enfrentaron un sufrimiento significativo. Esto explicaría el énfasis en el sufrimiento y la perseverancia. Audiencia gentil: dado que Marcos explica costumbres judías y traduce términos arameos, por ejemplo, en Marcos 5:41,
Talita cum se traduce como niña, levántate. Es evidente que su audiencia no estaba familiarizada con las tradiciones judías. Esto lo diferencia de Mateo, que está más enfocado en lectores judíos. Relación con la teología del reino de Dios. Marcos coloca el reino de Dios como el núcleo del mensaje de Jesús. 1, 14-15, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Este reino no es un reino político, sino una realidad espiritual que se manifiesta a través de Jesús y sus obras. Los milagros y enseñanzas de Jesús en Marcos no son solo actos compasivos, sino también señales del reino, muestran cómo Dios está restaurando su creación y venciendo las fuerzas del mal. Profundidad del secreto mesiánico. El tema del secreto mesiánico es particularmente intrigante. Jesús ordena en varias ocasiones a las personas que no revelen su identidad como el Mesías o que no difundan noticias sobre sus milagros, por ejemplo, Marcos 1:34, 1, 43-44. 5:43. Este motivo tiene varias posibles explicaciones. Evitar malentendidos. Jesús quería evitar que la gente tuviera una visión incorrecta de su misión, esperando un Mesías político o militar. Énfasis en la cruz. Marcos pone mucho énfasis en que Jesús debe ser entendido a la luz de su sufrimiento y muerte. No se revela plenamente como el Mesías hasta su pasión. Discípulos y su retrato. Los discípulos son representados de manera muy humana en Marcos, a menudo no comprenden las enseñanzas de Jesús, muestran miedo e incredulidad, y lo abandonan en los momentos más críticos, por ejemplo, en el Getsemaní y durante la crucifixión. Sin embargo, esta representación no es solo una crítica, sino un recordatorio de que el discipulado es un camino de aprendizaje y crecimiento, a menudo marcado por errores. Jesús como el siervo sufriente. En Marcos, Jesús es presentado como el siervo sufriente profetizado en Isaías, capítulos 52-53. Su misión no es buscar gloria personal, sino entregar su vida por los demás. El punto culminante de este tema se encuentra en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lenguaje y estilo narrativo. Uso del griego. El Evangelio de Marcos está escrito en un griego sencillo y directo, lo que refuerza su estilo narrativo rápido. Utiliza muchas conjunciones y, entonces, inmediatamente, para crear una sensación de urgencia. Descripciones vívidas. Marcos incluye detalles que no aparecen en los otros evangelios, como el estado emocional de Jesús, por ejemplo, mirándolos con enojo en 3:5, o acciones específicas. Jesús estaba durmiendo sobre una almohada en 4:38. Esto aporta un carácter más personal a la narrativa. Temas centrales. Algunos de los temas más destacados de Marcos incluyen: el camino del discipulado. Seguir a Jesús implica sacrificio y cruz, como lo refleja su llamado en Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La identidad de Jesús. Desde el inicio, 1:1, Marcos declara que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, esta identidad solo se comprende completamente a la luz de la cruz y la resurrección. Conflicto con las autoridades religiosas. Jesús entra en constante confrontación con los fariseos, escribas y otros líderes religiosos, quienes lo critican por sanar en sábado, comer con pecadores y desafiar tradiciones. Características singulares. La confesión del centurión romano. En Marcos 15:39, un centurión declara: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Esto es significativo porque un gentil, y no un judío, reconoce la verdadera identidad de Jesús en el momento de su muerte. Énfasis en la humanidad de Jesús. Aunque se presenta a Jesús como divino, Marcos también muestra su humanidad de manera notable, siente compasión, enojo, tristeza y fatiga.